Buenas tardes, estimados alumnos. En esta ocasión les traigo un tutorial para apoyarlos en su tarea sobre elasticidad-precio de la demanda. Las estrategias de mercadotecnia necesitan identificar y clasificar muy bien qué tipo de bien es el que van a promover y lanzar al mercado. De tal manera que es importante familiarizarnos con lo que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios, así también como lo que es la elasticidad de la demanda. Aquí tengo un ejemplo de bienes sustitutos. El café y el té son bienes sustitutos. Podemos encontrar cientos y miles de bienes sustitutos. Por ejemplo, pan de caja y bolillo, o tortilla y bolillo. Bueno, hay cientos y miles. Bienes complementarios. Aquí tengo el ejemplo del celular y del cargador. La idea de un bien complementario es de que no es posible consumirlo de manera independiente a otro bien a fin de que pueda ser optimizado su uso. Sería ilógico comprar un cargador si no tengo celular, o bien comprar un celular y no comprar el cargador. Necesariamente los dos se utilizan de manera paralela. Bien, en esta unidad hemos aprendido cómo funciona la ley de la demanda y sabemos que cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Cuando sube el precio, baja la cantidad demandada. En el caso de las pizzas, de un precio de 100 pesos a 60 pesos, la cantidad se va a mover de 70 a 130. Si el precio sube de 60 a 150 pesos, la cantidad va a tener una reacción y se va a mover de 160 a 50 unidades, de tal manera que casi es imposible que un bien se mantenga estable cuando hay cambios en el precio. ¿Cuál es realmente la función de la elasticidad-precio de la demanda? Es medir el impacto del precio en la cantidad demandada. Es decir, nosotros a través de la ley de la demanda sabemos lo que sucede si hay una baja en el precio o si hay un aumento en el precio. ¿Sí? Lo sabemos, pero ahora lo que queremos es medir hasta dónde impacta esos movimientos del precio en la cantidad demandada. ¿Qué es la elasticidad-precio de la demanda? Bueno, pues es la sensibilidad que tiene la cantidad demandada ante los cambios del precio. Cuando hablo de cambios me refiero a un aumento o a una disminución. La elasticidad nos permite clasificar la demanda en 4 tipos de demanda. Demanda elástica, demanda inelástica, demanda perfectamente elástica, demanda perfectamente inelástica. En este cuadro se sintetiza toda esta información y nos damos cuenta que la elasticidad puede ser mayor, menor, igual a 1, o bien puede tender a infinito o tender a 0. Una demanda elástica es una demanda sensible ante los cambios del precio. Sensible es mayor a 1. Si es inelástica es poco sensible, menor a 1. Una demanda unitaria es insensible, caso poco común. Demanda perfectamente elástica es altamente sensible, por eso decimos que tiende a infinito. Esto se da cuando la elasticidad nos da un número muy grande, por ejemplo 7 o 10 o 15, ¿sí? O sea, se aleja mucho del 1. Perfectamente inelástica es muy sensible ante los cambios del precio. De tal manera, es muy insensible ante los cambios del precio. Su elasticidad va a tender a 0. Va a tender, por ejemplo, 0.001 o 0.008. Tiende a 0. Otro aspecto a mencionar respecto a la elasticidad es que siempre va a ser un valor absoluto. No es correcto ponerle menos 7 o menos 1 o menos 4 o menos 0.1. No, siempre debemos de expresarla en un valor absoluto. Aquí tenemos un ejemplo un poco parecido a los que tienen en su actividad número 3. Les estoy proporcionando los porcentajes en los que cambia el precio
y la cantidad demandada de los bolillos. El precio de los bolillos aumentó en 20%. Provoca una disminución en la cantidad demandada de 2.7%. Muy poca disminución ante un aumento. ¿Por qué se da este comportamiento? Porque es un bien de primera necesidad. Generalmente los bienes de primera necesidad reaccionan muy poco ante los cambios del precio, ya sea ante un aumento o a una reducción, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí la fórmula de la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Solamente tenemos que sustituir en la fórmula con valores absolutos. No nos interesan los valores negativos, son valores absolutos los que se utilizan en esta fórmula. La elasticidad es de 0.135 menor a 1, por lo tanto es una demanda inelástica. Tiene pocos sustitutos el bolillo. ¿Cómo lo podemos sustituir? Pues por tortillas o por pan de caja, pero no llega ni siquiera a 5 sustitutos el bolillo, ¿no? Tiene muy pocos, por lo tanto es un bien inelástico. Aquí tenemos otro ejemplo. En abril el precio de los bienes Acapulco se redujo en un 10% y la cantidad demandada aumentó en 28%. Vean, una reducción pequeña hizo que se disparara la cantidad demandada hasta 28%, más que proporcional a lo que el precio aumentó, más que proporcional. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente utilizando la fórmula y sustituyendo valores tengo un resultado de 2.8%. Es mayor a 1, por lo tanto tengo una demanda elástica. ¿Y qué significa que sea elástica? Pues es un bien con varios sustitutos. Imagínense todos los destinos a los que podemos ir en lugar de Acapulco. O sea, nos podemos ir a Zihuatanejo, a Los Cabos, a Veracruz, al sureste de la República, Cancún. O sea, hay decenas de lugares donde podemos irnos en lugar de Acapulco. Entonces, este viaje tiene muchos sustitutos. Aquí vemos otro caso, el caso del jabón Dove, pero en este caso no les estoy dando los porcentajes, sino los porcentajes tenemos que sacarlos a partir de las cantidades de precio y cantidad que les estoy proporcionando. Sí, en economía, especialmente en este tema de la elasticidad, precio de la demanda, la variación porcentual de la cantidad demandada la vamos a obtener primero identificando la variación de la cantidad y después dividiéndola entre el promedio de la cantidad demandada. Y la variación porcentual del precio la vamos a obtener con la diferencia en el precio entre el promedio del precio. Obtengamos estos datos. La variación de la cantidad 70 menos 130 son 60. Se sustituye con datos absolutos, ¿sí? Dense cuenta que no estoy utilizando el signo negativo, ¿sí? Puede ser 70 menos 130 o 130 menos 70. El caso es que en números absolutos me da 60 esa variación. Después, el promedio de la cantidad demandada es 70 más 130, 200. Entre 2 es igual a 100. Un promedio es la suma de estos dos datos entre 2. La variación del precio 10 menos 6 o 6 menos 10 es igual a 4. Nuevamente es un número absoluto. El promedio del precio 10 más 6, 16 entre 2 igual a 8. Bueno, desarrollando las operaciones que tengo aquí indicadas, que son divisiones, tengo 0.60 entre 0.50. La elasticidad es 1.2. Es una demanda elástica. También tiene varios sustitutos este bien. ¿Por cuántos otros tipos de jabones podemos sustituir al Dove? Unos 10 o 15 marcas tenemos, ¿no?, en el mercado. Entonces hay muchos sustitutos para el Dove. ¿Cuál sería la interpretación del resultado? Con esta fórmula estoy obteniendo las variaciones porcentuales, ¿sí?, los porcentajes de variación. Entonces tengo que el incremento de la cantidad demandada fue de 60%.
fue más que proporcional a la disminución del precio. El precio solamente disminuyó en 50%. ¿Sí? Esta es la interpretación del resultado. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les ayude mucho este tutorial para tener éxito en su actividad número 3, elasticidad, precio de la demanda. Muchas gracias. Hasta luego.